nuclear accident in the Soviet Union. La centrale nucléaire de... L'accidente nuclear Lugar del planeta actualmente habitado únicamente por lobos salvajes, un oso quizás un ocelote. Bueno, no, creo que los ocelotes no viven por ahí. Estoy hablando de Chernóbil, tierra de nada, tierra de nadie y tierra donde si tocas un poquito del suelo, estás del otro lado, estás en el lobby, hermano. Chernóbil, uno de los lugares que arrebató miles de vidas y que incluso atentó con la vida de todo el continente europeo. Uno de los lugares más icónicos y que tú por lo menos has escuchado alguna vez hablar de él. 3 acontecimientos que llevaron a la catástrofe, al menos así yo lo catalogué, porque créeme que existe todo un mundo detrás de la energía nuclear y todo lo relacionado a E es igual a mc al cuadrado, la famosa fórmula de Albert Einstein, publicada en 1905, demostró que una pequeña masa puede desarrollar grandes cantidades de energía. Este señor presentó la fórmula que más adelante tendría sentido cuando hablamos de la fisión nuclear. ¿Y qué es la fisión nuclear? Permíteme que te explico. Por allá de los años de 1938, dos científicos, Otto Hahn y Fritz Strassmann, lo dije a la primera, cabrón, descubrieron la fisión nuclear. Es el proceso en el que un átomo grande como el uranio 235 o el plutonio 239 se divide en 2 o más fragmentos, liberando una gran cantidad de energía en el proceso y generando un efecto en cadena. Y si en este punto del video no estás entendiendo de qué carajo estamos hablando, no te preocupes, que usaremos de ejemplo una sandía y la golpeas con un martillo. La sandía explota en varios pedazos y además el golpe hace que los pedazos salgan disparados con fuerza, rompiendo más sandías cercanas y generando una reacción en cadena. La sandía representa un núcleo pesado de uranio o de plutonio. El martillo es el neutrón que choca con el núcleo. Cuando el núcleo se rompe, libera energía y más neutrones que pueden llegar a golpear a otros átomos cercanos, generando un efecto en cadena y liberando cada vez más energía. Ahora, en un ejemplo real, vamos a estar dentro de una central nuclear. En un reactor nuclear, los átomos de uranio son bombardeados por neutrones. Cuando los átomos se dividen, liberan calor, que se usa para hervir agua y generar vapor. Ese vapor mueve una turbina que genera electricidad. Con este principio fue con el que se desarrollaron las primeras plantas nucleares. Así es, con la teoría de la sandía. No, ya en serio. Con este principio fue como se construyó una planta de electricidad como la de Chernóbil. Esta funcionaba gracias a un reactor nuclear llamado REBMK, un diseño soviético de reactor moderado por grafito y refrigerado por agua. Dentro de este reactor nuclear había uno de los componentes que llevarían a la catástrofe de Chernóbil y eran las barras de control hechas con puntas de grafito. Como te menciono, serían la cereza del pastel, pero no la única culpable. Las barras de control funcionan como un freno de emergencia dentro de un reactor nuclear. A comparación de las barras de control de Chernóbil, eran completamente diferentes. Las barras de control que tenían en Chernóbil no eran precisamente las mejores. Como ya te había mencionado hace un momento, las barras de control estaban hechas con puntas de grafito. El grafito es un material que en lugar de frenar de primer momento, acelera. Es decir, que en cualquier situación de emergencia, al momento que los operadores intenten frenar y apagar el sistema, este se va a acelerar primero, porque sí cumplían su función, sí lo apagaban, pero en lugar de eso primero lo aceleraba y ya después frenaba, ¿sabes? Esta fue una de las razones principales por las que el reactor nuclear de Chernóbil explotó. Al momento que los operadores intentaron presionar el botón de emergencia, claramente aceleraron más de lo que ya estaba el reactor nuclear, lo que provocó una explosión. Ahora, Pripyat. La ciudad de Pripyat fue construida por allá de los 1970. Una idea un poco loca, ¿no? ¿Sabes? O sea, si alguien llega, me dice, oye, ¿vas a vivir al lado de una planta nuclear?
No, gracias, aquí me quedo. Diría que era una pequeña ciudad, pero en realidad creo que estaría muy equivocado. Esta contaba con escuelas, hospitales, tiendas, mercados, centros deportivos y culturales e incluso con un parque de diversiones. Para llegar del centro de Pripyat a la central nuclear de Chernóbil, el recorrido comenzaba por la avenida principal de la ciudad, avanzando entre los edificios residenciales y áreas verdes. En el trayecto, los trabajadores cruzaban el Puente de la Muerte, un paso elevado sobre las vías del tren que conectaba directamente con la carretera hacia la planta. Desde allí, el complejo nuclear era completamente visible. Ojo que ese no era el nombre oficial del puente. Ya más adelante te voy a contar el porqué de ese nombre. De hecho, en realidad ni siquiera el puente tenía un nombre oficial, ¿saben? Pobrecito puente, el culpable de toda esta historia es el puente. Puro karma, puro karma. La noche de la tragedia. La planta de Chernóbil tenía que hacer una prueba para ver si podía seguir funcionando durante un apagón total. La prueba quería comprobar si era posible que las turbinas generaran la suficiente energía para mantener los sistemas necesarios que brindaran la suficiente energía para que el reactor no se apagara por completo. Y déjame decirte que esta prueba ya se había intentado hacer antes y siempre había fallado. Sin embargo, había un montón de circunstancias por las que había demasiada presión de por medio para realizar esa prueba ese día. El subdirector Anatoly Diatlov era el subencargado de la planta y también era el que estuvo a cargo durante el turno en el que ocurrió el accidente. Víctor Viroganov, el director de la planta. Este señor no estaba presente cuando el accidente sucedió, pero sí que estaba involucrado en meter presión a todo el personal para que se realizara la prueba. Fíjate lo que son las vueltas de la vida. Moscú exigía esta prueba para así asegurarse que las plantas nucleares eran lo suficientemente seguras. Y no solamente era Moscú, también así se evitaban retrasos administrativos. Si no se realizaba la prueba, aquella noche se iban a retrasar semanas e incluso meses en realizarla. Y por último, evitar problemas en la producción de energía. Y como ya te había mencionado antes, el objetivo de esta prueba era verificar si el reactor nuclear podría seguir funcionando únicamente con el giro de su turbina. El primer paso para realizar la prueba era reducir la potencia del reactor. Esto para que la prueba se pudiese realizar de forma segura. Y es aquí donde las primeras problemáticas del reactor RBMK empezaron a surgir. Cuando los operadores intentaron reducir la potencia, esta cayó demasiado rápido, dando claras señales de inestabilidad. A pesar de la clara señal de inestabilidad, Anatoly Diatlov decidió seguir con la prueba. ¿Te acuerdas que te había dicho que estas barritas eran como un freno de emergencia? Solo que estas tenían un defecto que, en lugar de frenar, aceleraban más. Bueno, para mantener la potencia controlada, los operadores insertaron las barras de control. Cuando se insertaron en el reactor, hubo un considerable aumento de potencia. En este punto ya no se sabía qué estaba pasando. Se estaba provocando cada vez más una inestabilidad dentro del reactor. Y es que mientras avanzaba esta prueba, los operadores se estaban dando cuenta que algo no estaba funcionando bien. Y por el otro lado, Diatlov siguió con el plan y decidió apagar los sistemas de emergencia. Estos sistemas se encargaban de monitorear y controlar el reactor. En caso de cualquier emergencia, este sistema intervendría y apagaría el reactor, algo que claramente arruinaría la prueba que querían llevar a cabo esa noche. En ese punto de la noche, tanto el subdirector como los operadores estaban en una situación sin retorno. Con un reactor nuclear sin sistemas de emergencia era básicamente como estar en un carro sin frenos. El reactor comenzó a descontrolarse, con la potencia del reactor subiendo cada vez más y los operadores sin idea de qué carajo hacer. No hubo más que rezarle al de allá arriba. 1:23 AM, 26 de abril de 1986. Finalmente, decisiones erróneas del subdirector Anatoly Diatlov, más las fallas mecánicas que tenía ese reactor nuclear y que claramente nadie sabía que tenía esos defectos mecánicos, causó que el reactor explotara y liberara enormes cantidades de radiación en toda la zona, además de provocar que gran parte de la estructura comenzara a incendiarse. Llamando a los bomberos para controlar el incendio, todas las personas en aquella noche no sabían que se estaban dirigiendo
a una zona completamente radioactiva. Aparte de los operadores que estaban dentro de aquella planta, los bomberos también fueron los primeros en recibir los efectos de la radiación. Irritación de la piel, dolor de cabeza, diarrea eran de los principales síntomas que se presentaban en las personas que estuvieron cerca de la explosión. Y mientras tanto, desde Pripyat muchas personas comenzaron a notar un destello azul que provenía de la planta nuclear, llenándolos de curiosidad y haciendo que visitaran el único lugar en el que tendrían una vista espectacular de la planta nuclear. Así es, hablo del puente de la muerte. Lo que no sabían estas personas aquella noche era que en ese puente recibirían una enorme cantidad de radiación. Esto porque justamente el puente estaba justo en la trayectoria de la nube de radiación que emanaba de la planta nuclear. Se dice que ninguna de las personas que estuvieron en ese puente aquella noche sobrevivieron. Con la radiación propagándose y un panorama cada vez más catastrófico, ¿qué pasó después? Cuando ocurrió la explosión en Chernóbil, la información se ocultó y la evacuación se retrasó por más de 36 horas. ¿Y esto por qué sucedió? Principalmente porque no tenían realmente la certeza de qué es lo que había pasado. Además, si añadimos un poco del secretismo soviético y la burocracia, bueno, ya te imaginarás. Si bien la Unión Soviética quería evitar el pánico, estos también tenían miedo a las represalias. No fue hasta el 28 de abril que el mundo se enteró de qué fue lo que había sucedido en Chernóbil. Una planta nuclear en Suecia detectó radiación en el aire. La presión internacional obligó a la URSS a admitir el accidente. Una vez que la ciudad fue evacuada, hubo un problema. Tomando en cuenta que muchas de las personas al momento de ser evacuadas pensaban que iban a regresar a su hogar, lógicamente habían dejado ahí a sus mascotas. Lo que no sabían era de que nunca las volverían a ver. Para evitar la propagación de la radiación por medio de estos animales, mandaron a un equipo especial a sacrificar a todos los animales de la zona. Mientras tanto, ¿qué sucedió con los bomberos y todas las personas que estuvieron expuestas aquel día? Aquellas personas murieron días después por el síndrome de radiación aguda. Un dato curioso sobre estas personas es que fueron enterradas dentro de un ataúd de zinc para así evitar la propagación de la radiación. Y mientras esta serie de la cruda realidad sucedía, en otra parte de Chernóbil el desastre parecía no tener fin. Y aquí es donde daré mención a Valery Legasov, uno de los personajes clave en toda esta historia, un físico nuclear y miembro de la Academia de Ciencias de la URSS. Este don determinó la magnitud del desastre, ordenó el uso de boro y arena para reducir la radiación que emanaba del núcleo, además de que él fue el que determinó que el núcleo del reactor había explotado. Porque sí, todos en un principio negaban y creían que era imposible que el reactor había explotado. Y evidentemente no todo el crédito le perteneció a Legasov. Muchos de los científicos se unieron para ayudar a Chernóbil. Y en este punto de la historia creo que se podría hacer la pregunta, ¿qué más podría salir mal? En realidad sí salieron todavía muchas cosas mal, y es que se corría riesgo de una segunda explosión. Resulta que debajo del reactor había un enorme depósito de agua. Esta era parte del sistema de enfriamiento. Cuando el núcleo explotó, el material radioactivo ultra caliente comenzó a bajar lentamente hacia la dirección en la que se encontraba este depósito de agua. Ahora, ¿qué pasaba si el magma entraba en contacto con el agua? Bueno, se calcula que si entraba en contacto con el agua iba a causar una explosión de 3 a 5 megatones, suficiente para destruir los 3 reactores que quedaban en la planta, liberando una cantidad 10 veces mayor a la que ya estaba en ese momento. Este posible accidente pudo haber provocado que gran parte de Europa fuera inhabitable durante miles de años. En esta parte de la historia todo va a comenzar a sonar como si fuera una película, te lo juro, güey. La solución para que el magma no entrara en contacto con esa agua era drenarla, y claramente tenía que ser drenada manualmente. Es decir, que una persona, o quiero decir 3 personas, tendrían que entrar a abrir las válvulas y así drenar el agua. Estos hombres, conocidos como los buzos de Chernóbil, estos hombres se sumergieron en aguas radioactivas con solamente una lámpara y un mapa mental de las válvulas. Tras varios minutos de búsqueda, los buzos de Chernóbil lograron tener
éxito en su misión. Y como te lo dije hace rato, en este punto de la historia, ¿qué más podría salir mal? Bueno, sí había algo más. Mineros desnudos. Aguántame, cochinote, que ya mismo te explico. Después de que los buzos de Chernóbil drenaran el agua de los depósitos, todavía existía un problema crítico: el corium, una masa de combustible nuclear derretido. Este seguía descendiendo a través del suelo del reactor nuclear. El problema era de que podía entrar en contacto con las aguas subterráneas. Este tipo de agua era claramente potable. En caso de que llegara a tocar el agua subterránea, adivina qué, gran parte de las aguas de Europa serían contaminadas. Para evitarlo, el gobierno soviético mandó traer a más de 400 mineros con el objetivo de crear una base de cemento que evitara que el corium siguiera bajando. Sin embargo, trabajar en las condiciones en las que ellos se encontraban era muy difícil. Dejando a un lado claramente los altos niveles de radiación, estas personas se enfrentaban a temperaturas de más de 50 grados. Y evidentemente los sistemas de ventilación eran ineficientes o inexistentes. Por eso los mineros decidieron quitarse la ropa e incluso algunos trabajar completamente desnudos para así evitar los golpes de calor. Estas personas lograron cavar un túnel de más de 150 metros usando únicamente un pico de una pala. ¿Y adivina qué? En tiempo récord. Para completar esta excavación solo tardaron un mes. Aunque lograron completar la misión, ya sabrás qué les pasó a estas personas. Tomemos un poco de aire. Bueno, primero que nada quiero agradecer a las personas que llegaron a este punto del video, que me pueden apoyar suscribiéndose a este canal. Eso me ayuda bastante a seguir creando este tipo de contenido. Sin más que decir, continuemos con este video. Finalmente, los culpables fueron juzgados y sentenciados. Anatoly Diatlov, Víctor Virganov y Nikolai Formin fueron condenados a 10 años de prisión. Estos tres culpables fueron al sujeto al que se le echó la culpa. Aunque si lo piensas, el verdadero culpable de toda esta situación fue el sistema soviético, que priorizó la productividad por encima de la seguridad. Además de que gracias a este sistema, la evacuación se realizó después de 36 horas. Chernóbil no solamente fue una tragedia nuclear, sino el reflejo de un sistema que colapsó bajo sus propias mentiras. ¿Te acuerdas de Valery Legasov? Él jugó un papel muy importante en la investigación del por qué sucedió ese desastre. Y a pesar de la presión del gobierno para ocultar la información, él se dedicó a exponer la verdad sobre los fallos en el diseño del reactor RBMK, admitiendo que ellos eran conscientes de esta falla dentro del reactor nuclear RBMK. Claramente, haciendo caso omiso, continuaron usando este sistema. El 27 de abril de 1988, Valery Legasov se mandó solito al lobby, güey. Pero eso sí, antes de irse dejó grabaciones donde revelaba la corrupción y los encubrimientos que habían permitido que Chernóbil ocurriera. Su trabajo no fue en vano, ya que gracias a sus informes y a su trágica muerte, se realizaron las modificaciones en los reactores RBMK. Actualmente, la última falla nuclear fue en Fukushima en el 2011. ¿Y sabías que hoy en día existen más de 400 reactores regados por todo el mundo? Es decir, que en cualquier momento, Chernóbil es uno de los recordatorios de que la energía nuclear es muy poderosa, pero peligrosa, como tu ex. Chernóbil es una historia de errores, sacrificios y consecuencias que hoy en día siguen afectando al mundo. ¿Y tú vivirías al lado de una planta nuclear? Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.